Me pareció muy interesante que el Congreso de Comunicación abriera un espacio para hablar de cine y para hablar de producción audiovisual, porque son áreas hermanas pero no idénticas, y quiero agradecer esa invitación. A ver, el tema que me propusieron para esta mañana es desafíos de la producción audiovisual en un país sin industria, y ese título me recordó inmediatamente una pregunta que me hicieron cuando me gradué de la Escuela de Cine en Cuba, en el año 93, hace veintitantos años. Alguien me preguntó, y en ese momento me pareció incluso una pregunta impertinente: ¿por qué iba a regresar a Costa Rica si no había industria? ¿Cómo iba a ser para hacer películas en un país donde no se hacían películas? Y volví al país convencida de que iba a tratar de hacer cine y de que si no se podía, pues que la realidad demostrara lo contrario. La verdad que cuando volví había un panorama bastante sui generis. Por un lado había una pequeña industria de publicidad. Digamos, durante el siglo XX hubo algunos esfuerzos por hacer cinematografía. Ahora vamos más adelante a ver alguna, ¿verdad?, hacer referencia a eso. Pero cuando yo volví, ¿verdad?, en el 93, lo que existía en realidad era producción de publicidad. Algunos de los cineastas que se habían formado en la década del 70 y 80, cuando en el Centro de Cine se empezó a producir cine, digamos, en ese momento habían hecho documental social, se habían pasado a la publicidad, y la verdad que había un nivel superior. Se estaba exportando publicidad y algunas compañías incluso hacían 3 o 4 comerciales por mes con promedios de $40,000 mensuales cada película. O sea, había una pequeña industria solo que publicitaria, no de cine. Entonces otros géneros como ficción o documental, ¿verdad?, era un panorama complicado. Y por ejemplo, nosotros quisimos hacer todavía una película en 35 milímetros o en 16 milímetros en celuloide. Yo no sé si ustedes recuerdan. Quise poner esta foto porque ella parece una costurera. Esta es una sala de montaje de cine en celuloide. El cine literalmente eran rollos y rollos de película. Entonces editar, cuando uno dice voy a editar una película en 16 milímetros, era cortar y pegar pedacitos de esa, ¿verdad?, de ese acetato. Era una labor realmente laboriosa. Uno, ¿verdad?, ahora que todos podemos editar en nuestras compus, parece ridículo que trabajáramos de esa forma. Pero en todo caso, en ese entonces queríamos hacerlo, y hacía 10 años que nadie terminaba una película en cine en Costa Rica. La última había sido Eulalia, de Oscar Castillo, en el 84. Entonces, en un país donde no había laboratorios, donde no había… literalmente la moviola, que es el aparato con el que se editaba, había una única moviola en el tercer piso del Centro de Cine. Y para mí la imagen que retrata ese momento de la historia es justamente esa moviola en esa sala de edición, que no es esta, por cierto, pero digamos empolvada. Hubo que mandar a traer los bulbos a Alemania en una fábrica remota que ya no existía, ¿verdad? Ese fue como el cierre de ese periodo. Hay un libro, que no sé si ustedes conocen, probablemente no es el tema que se llama El espejo imposible. La autora es María Lourdes Cortés, y quiero leerles como un párrafo final de las conclusiones. Es el primer libro que se hace en Costa Rica sobre la historia del cine, que de hecho hay una anécdota vacilona, porque yo decía que la historia del cine iba apenas por su primer renglón en ese entonces, y ella, muy ofendida, dice: yo ya llevo 400 renglones de la historia del cine. Pero digamos que retrata bien cuál era el panorama en ese finales del siglo XX. Y dice: es claro entonces que en un país tan pequeño como Costa Rica y con un mercado interno tan reducido, es sumamente difícil establecer continuidad en una industria tan costosa como la cinematográfica. El audiovisual no cuenta actualmente ni con ayuda del Estado, y existe poca conciencia de parte de la empresa privada y las televisoras sobre su importancia. Asimismo, el sector de productores y creadores audiovisuales es complejo, heterogéneo y se encuentra fragmentado. Todo esto hace que el esfuerzo recaiga en el entusiasmo de unos cuantos individuos aislados que invierten años, trabajo y patrimonio en las realizaciones audiovisuales, lo que impide la consolidación de una cinematografía nacional articulada y sistemática. Es, digamos, su conclusión del año 2002, y yo creo que es una conclusión severa pero real.
ha pasado muchísimo, ¿verdad? Digamos que para mí, como les decía, la foto de ese momento es esa moviola empolvada, pero quisiera que esta mañana tratemos de visualizar otras fotos, las de ahora. ¿Cuáles serían entonces las fotos que retratan nuestro momento actual? A esa primera foto le llamé Todos somos cineastas. En el sentido de, hay una sensación del momento presente en relación al lenguaje audiovisual y hay mucha gente que se aventura a decir el lenguaje audiovisual va a ser el lenguaje del siglo XXI. Incluso me encontré una cita interesante de este fotógrafo que es del 36 y se refiere a foto fija, ¿verdad? El analfabeto del futuro será la persona que no sepa usar la cámara con la misma soltura con que maneja la pluma. Yo me imagino que la gente se reía de él y le parecía exagerado. Yo creo que no exageró. Hoy por hoy, para cualquier comunicador, es muchas veces necesario manejar el lenguaje audiovisual. Cada vez es más invasivo. El 70% de lo que se consume por internet es audiovisual, no escrito. Eso no quiere decir que el lenguaje escrito vaya a desaparecer, sin embargo hay una predominancia que ha tenido el lenguaje audiovisual muy muy fuerte y que sea, digamos, como, ¿verdad? Tiene 120 años de existir el cine como tecnología, es muy poco para la, ¿verdad? Para la fuerza que tiene en este momento. A mí me parece a veces que es como, que es mucho más antiguo que eso. Y yo creo que tiene que ver, o sea, esta magia o esta fuerza que tiene el lenguaje audiovisual tiene más que ver con la naturaleza de ese lenguaje. Muchos dicen que es el mismo lenguaje de los sueños. Cuando se inventó el cine, ¿verdad? Hace literalmente 120 años, los cineastas se lanzaron no solo fascinados a retratar la realidad tal cual la veían, sino también a retratar los sueños o a retratar la fantasía, ¿verdad? Esta es una película de 1902 que se llama Viaje a la Luna, de Georges Méliès. Y ya uno puede ver cómo las otras artes habían tratado de llegar a de algún modo, reproducir el mundo onírico, pero ninguna con la fidelidad que lo ha logrado el cine, y ni qué decir hoy en día. Entonces estamos hablando de un lenguaje que digamos, viéndolo desde esa perspectiva, todos los que estamos aquí presentes somos cineastas, porque todos soñamos cada noche, y el lenguaje de los sueños es el lenguaje audiovisual. Y de hecho, desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿verdad? A mí me resulta muy interesante, se supone que todos ustedes, incluida yo, escribimos nuestros sueños, actuamos nuestros sueños, inventamos los escenarios, inventamos todos los personajes, somos la bruja mala y somos el niño perseguido por la bruja mala, ¿verdad? O sea que la capacidad de crear películas es universal, y yo creo que en eso radica, digamos, la fuerza que tiene este lenguaje. Ahora, somos en realidad todos cineastas, no necesariamente, ¿verdad? Yo creo que lo que hace, o la particularidad, digamos, de un cineasta o de un productor audiovisual es que es un narrador, es un cuentacuentos, y en ese sentido nosotros, digamos, compartimos una tradición milenaria humana, que es la de narrar historias. Esto que vemos aquí es una de las páginas de uno de los primeros libros que se escribió, o que se cree que se escribió en la humanidad, es la epopeya de Gilgamesh. La tradición oral de narrar historias empezó a escribirse casi simultáneamente en muchas partes del mundo. En Sumeria, que es hoy Irak, en India, en China, en Grecia, digamos como entre el siglo 3000 y el 2000 a.C. empezó, digamos, a aparecer la escritura. Esta es una tabla de arcilla en escritura cuneiforme, y lo interesante de esto es que es esa necesidad de narrar la que lleva, digamos, a la evolución de la escritura. En este libro en particular cuenta la historia de Gilgamesh, que es un rey sumerio. Generalmente todas estas primeras historias que se narraban eran como poemas épicos, ¿verdad? Eran narraciones sobre héroes, digamos, míticos que se iban de aventuras. En este caso les voy a narrar brevemente la historia de Gilgamesh. Él es, bueno, era un tirano y estaba obsesionado con ser inmortal, quería vencer a la muerte. Entonces los dioses le mandan a un enviado que se llama Enkidu para que lo castigue y lo ponga en orden, pero Enkidu y Gilgamesh se hacen mejores amigos y se vuelven inseparables, y más bien se dedican a viajar por el mundo y a tener aventuras y a vencer monstruos y a vencer todo tipo de peligros.
Y cuando ya se hacen mayores, en una de tantas aventuras, Enkidu muere. Entonces hay dos finales distintos para esta historia. En uno de ellos Gilgamesh regresa a su tierra, digamos, a su reino, y muere de viejito, añorando, digamos, a su compañero de batalla. Y en el otro final, que fue un final que se descubrió de hecho en el 2001, porque desenterraron más tablas de arcilla, lo que se dice es que era tal su tristeza y el dolor de haber perdido a su amigo que se quita la vida. Entonces aquel que lo que añoraba era ser inmortal, termina, digamos, opta por quitarse la vida. Me tomé la libertad de contarles toda la historia de Gilgamesh porque quería como recalcar que esa es la naturaleza en realidad del trabajo de un cineasta o de un productor audiovisual, la de contar historias. Y entonces, bueno, si esa es la imaginería de los sumerios, esta, digamos, es la imaginería de los costarricenses. Y sería, digamos, como una segunda foto que les quiero mostrar. Es una recolección que hicieron mis estudiantes en la Universidad Veritas de todos los afiches, de todas las películas de ficción estrenadas en Costa Rica, desde la invención del cine hasta hoy. Una cosa interesante de esta imagen es que las 9 películas del primer renglón nos tomó 100 años producirlas. O sea, en 100 años de existencia del cine solo se produjeron 9 películas. Es lo mismo que produjimos el año pasado. Como podemos ver, todas las demás, las otras 42 películas que hay ahí, se produjeron en estos 15 años. O sea, la evolución de la producción en Costa Rica ha sido exponencial, ¿verdad? Ha ido aumentando exponencialmente. De hecho, hay una que está en cartelera que es Presos, la de la izquierda, que tal vez algunos han visto. ¿Algunos han visto Presos? No. ¿Alguien aquí ha visto Presos? Una persona, 2, 3. Bien, vayan al cine. No se van a arrepentir. Y no es solo por apoyar lo nacional, que ayer hubo un conversatorio interesante aquí y surgió esa duda, ¿verdad? Es que tenemos que ir a ver cine nacional porque es nacional. Sí y no. Es decir, es como no querer verse en el espejo, ¿verdad? Es como decir, no, qué pereza, no me quiero ver en el espejo. Bueno, puedes negarte, pero ese es el espejo que hay. Entonces, ¿verdad? Hay mucha cosa que uno va a descubrir ahí como costarricense viendo estas películas. Tenemos, digamos, sí, más de 100 años de estar creando un imaginario audiovisual costarricense. Y sin embargo, se considera que no tenemos industria. Muchos consideran que esto todavía no es una industria. De hecho, así lo consideran los organizadores del Congreso, que decidieron titular la charla esta mañana de esa forma. Y está bien, pero bueno, si no tenemos industria, ¿qué es lo que tenemos? Me pregunto yo. Y entonces, yo digo que lo que tenemos es un periodo de ebullición. A ver, para que se den una idea. En Costa Rica, les decía, hicimos 8 películas el año pasado y se van a estrenar otras 8 o 10 este año. O sea que pasamos de hacer, no sé, una película cada 15 años en el siglo XX, hacer una película cada año a inicios de este siglo, y ahora estamos haciendo 8 o 9. En países con las mismas características de Costa Rica, ya sea por tamaño de mercado o por similitud cultural, por ejemplo, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Uruguay, Colombia, es más grande, pero nos parecemos, tenemos cosas en común. Todos esos países en el siglo pasado hacían 2 a 4 películas al año. Pasaron una ley de cine y la producción se triplicó o se cuadriplicó. O sea, en República Dominicana se filman 35 películas al año, en Ecuador se estrena una cada mes, en Colombia se estrenan 35 o 40 películas al año gracias a la ley. Sin embargo, en Costa Rica, sin ley, pasamos de hacer una a hacer 8 al año. Entonces, yo creo que las condiciones, digamos, que hemos vivido sí son particulares y así, digamos, lo atestigua este estudio. Hay un proyecto del Ministerio de Cultura que se hizo en el 2012, que es la cuenta satélite de cultura, y ahí se plantea que el sector audiovisual tiene, dio empleo a 8.151 personas, produjo 220 millones de colones y aportó cerca del 0,4 del Producto Interno Bruto. La parte que más me emociona es la misma que la industria del banano. O sea, si somos el sector audiovisual una industria del tamaño de la industria del banano, yo diría que
sí seríamos una industria. Digamos, desde ese punto de vista podríamos estar hablando de que se está moviendo un dinero, ¿verdad? ¿Qué pasa? El cine siempre ha sido arte e industria, eso lo sabe, digamos, el medio desde el inicio. Y nosotros como productores también lo tenemos muy incorporado. Entonces, en algunos países esto se ha desarrollado con más estrategia política que en otros. Yo pienso que esas particularidades de Costa Rica tienen que ver como con esta cronología. A mí me gusta mucho hacer cronologías porque empieza uno a descubrir relaciones y a darse cuenta de cosas, ¿verdad? Esta es una cronología, digamos, de los últimos 20 años más o menos. Habrá aquí un montón de siglas que ustedes no reconozcan, pero quiero resaltarles al menos 4 ejes de lo que ha estado, a mi modo de ver, ocurriendo. Uno de ellos, yo diría que es uno de los principales, empezó en la década del 90 a volver muchísima gente que había estudiado fuera. No había cómo estudiar o cómo prepararse para hacer cine en Costa Rica, todos nuestros cineastas pioneros fueron prácticamente educados en la práctica, digamos, se educaron a sí mismos haciendo, que está bien, el cine es un oficio y como cualquier otro oficio, cualquier otra arte, se puede aprender haciendo. Sin embargo, gente que fue a estudiar a la Escuela Internacional de Cuba, por ejemplo, que fue donde estudié yo, que ha graduado cerca de 50 costarricenses hasta el momento y más de 300 en Centroamérica, gente que fue a Estados Unidos, a Bélgica, a Francia, a Alemania, empezaron a volver y empezaron a surgir también escuelas aquí, o espacios. Por ejemplo, en la Escuela de Comunicación Colectiva, donde yo también estudié, se abrió un énfasis en producción audiovisual. En el INA se fundó el Centro de Imagen, en el ICAT, en la Universidad Nacional, se abrió también un espacio de estudio, se abrió la Escuela de Cine y de Animación en la Universidad Veritas. En fin, empezaron a surgir, digamos, espacios de formación. El otro evento importante es el que dice 1992 Muestra. Esa es la muestra de cine y video costarricense que se inauguró por primera vez, así diminuta, en el Centro Cultural de España. No sé, se mostraron 10 películas y que 20 y tantos años después se convirtió en este festival internacional que espero que veamos en diciembre, si todo sale bien. Pero que se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo y ha sido realmente importante porque fue y es la principal ventana de exhibición para lo local, ¿verdad? Porque vamos a ver más adelante ese tema. La distribución es en realidad una de las mayores complejidades que tenemos, entonces fue muy importante que empezaran a existir espacios de exhibición. Entonces se hizo, no sé, la 240, que es una muestra de cine joven, se hizo el Festival Schnitt por la gente del EFOCO, que es internacional pero que hay una muestra local, la misma UNED, que aquí están los compañeros hoy trabajando, hicieron también una muestra joven que tiene 4 o 5 años de estar. Y digamos que eso es como una bola de nieve, ¿no?, que va generando. Y los otros 2 elementos importantes de recalcar aquí son los fondos. Prácticamente no hay un país en Iberoamérica que pueda producir cine sin que exista un fondo estatal o fondos privados. Aquí se fundó Sinergia en el 2003 y fue una revolución para todo Centroamérica y el Caribe, que es un fondo con algunas fuentes privadas, otras estatales, pero que se maneja privadamente y que ha dado un impulso enorme a la producción. Y este año tenemos la inauguración del Fondo Fauno, eso que dice ahí abajo, 2015 Fauno. Es realmente para los productores audiovisuales probablemente un antes y un después, porque es la primera vez que el Estado costarricense dice vamos a hacer un fondo solo para producción audiovisual, vamos a impulsar esta industria, digamos, desde su raíz. Todavía está por verse qué va a pasar. Pero digamos que empiezan en todos estos 20 años también a surgir estas pequeñas posibilidades. Está ProArtes, que es un fondo también muy activo. Y por último, y muy importante, en la mitad de esa hoja podemos ver donde dice CAACI, en el 2005, que es la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica. Es en realidad los representantes de 19 gobiernos de Iberoamérica se reúnen y forman una conferencia para generar proyectos y generan el programa Ibermedia. Entonces, Costa Rica empezó. La conferencia existe también hace 20 años, pero nosotros nos sumamos hasta el 2005 y nos sumamos al programa Ibermedia en el 2008, si mal no recuerdo, y también ha sido un cambio radical.
Básicamente es un muy buen negocio para el país invierte $100,000, esa es la cuota mínima con la que un país puede participar en el programa Ibermedia, pero recibe a cambio en promedio entre $300 y $400,000 al año para financiar proyectos propios, porque hay países como Brasil que ponen $2 millones o España que pone $3 millones, y los países pequeños ponemos 100,000. Entonces, y digamos que el requisito para que se financien esas películas es que sean en coproducción, y esa es una palabra que para nosotros es clave en el cine y en la producción audiovisual, porque en un mercado tan pequeño como el costarricense, la única forma de crecer y de mantenerse y de existir es justamente coproduciendo con otros países, ¿verdad? Y no solamente tenemos la posibilidad de ampliar nuestros mercados a la hora de hacer una película con un socio mexicano o con un socio colombiano, sino que también tenemos acceso a los fondos de cine de esos países, que por ejemplo, cuando yo les decía que muchos de nuestros vecinos han pasado una ley de cine, quiere decir que, digamos, para que se den una idea, FAUNO es un fondo de $500,000. En Panamá, el Estado tiene un fondo de $4 millones. En Dominicana tiene un fondo de $5 millones. El de Colombia empezó siendo de 3, ya va por $10 millones. Y los cineastas locales tendrían posibilidad, gracias a que se firmó en el 2005 ese acuerdo, de acceder a esos otros fondos, como lo han hecho ya en algunos casos. Hay otro elemento interesante de este proceso de ebullición que quise hacerle su pantallita aparte, porque es la formación de asociaciones gremiales. Yo creo que además estando en una actividad que tiene que ver con el Colegio de Periodismo, tiene mucho sentido recalcar esto, porque para los costarricenses es muy difícil asociarnos. Yo no sé si es una cuestión cultural, o creo que sí también, tiene que ver con lo cultural. Sin embargo, a pesar de todos los fracasos, se han ido haciendo asociaciones gremiales. Entonces se asociaron los técnicos por un lado, los distribuidores por otro, y esa es otra de las características que te permite, digamos, de los primeros pasos que hay que dar para ir armando una industria, es justamente reconocer cuáles son los actores que conforman esa cadena de producción. Entonces, por ejemplo, el año pasado tuvimos un hito, se organizó el primer Congreso Audiovisual en Costa Rica del Ministerio de Cultura y se hizo ahí en la Universidad Veritas, y fue muy emocionante para nosotros ver a los escritores, a los guionistas, a los directores, productores, a los distribuidores, los exhibidores, los canales de televisión, representantes, digamos, de toda esa cadena de producción, finalmente sentados en un espacio tal vez no tan cómodo como este, pero finalmente dialogando y poniéndonos de acuerdo para ver hacia dónde queríamos caminar. Y yo creo que lo tenemos bastante claro. Hay por supuesto diferencias, pero a esta foto le llamé la foto deseada, porque la ley de cine es un proyecto que se viene trabajando desde el siglo pasado, pero digamos que desde 2002 para acá lo hemos trabajado como gremio mucho más fuertemente. De hecho, hay 2 proyectos de ley en la corriente legislativa y tengo entendido que hay otro que está en gestación. De 110 países en el mundo que producen cine, en 100 hay una ley de cine, ¿verdad? No hay vuelta que darle. Con sus diferencias, los proyectos que les menciono que se han llevado a la Asamblea o que se están gestionando, casi todos plantean, digamos, una misma, tienen detrás ¿verdad?, como ideas comunes. No voy a entrar en detalle de los proyectos que se han presentado, pero sí quería decirles cuál es el espíritu que mueve esto. Por un lado, es el espíritu o la idea de que sí o sí se requiere una inversión mixta, estatal y privada, para sacar adelante, digamos, nuestra industria. Esto porque, claro, los costos de la producción de cine, a pesar de que ya no hacemos celuloide, siguen siendo altísimos. Y también porque hay mucho interés por parte de la empresa privada de financiar cine. Pero entonces, ¿verdad?, muchos de los proyectos plantean incentivos, por ejemplo, la inversión privada, que eso ha ocurrido en Brasil, ha ocurrido en Argentina, en Colombia, en España, con mucho éxito. Ya sea, por ejemplo, que se le propone a las distribuidoras de cine norteamericano, que son por supuesto los que tienen los mayores ingresos, que reinviertan en cine local, o se le propone a inversionistas privados alguna especie de escudo fiscal que les permite también reinvertir en películas.
La otra idea que está detrás de esa es que sea inclusiva, que sea una ley que de algún modo beneficie a todos los actores de la cadena, ¿verdad? Y ahí empieza la discusión, porque entonces tal vez un exhibidor no quiere tal cosa, pero los cineastas quieren tal otra, ¿verdad? Y va a haber que negociar. Y por último, y muy importante, es la formación y la ampliación de públicos, porque eso es lo que hace que la rueda gire, ¿verdad? ¿Por qué no se ha pasado la ley hasta ahora? A mí me parece que es voluntad política, principalmente, como todo en este país. Y quería mostrarles esta frase porque el cine y la producción audiovisual son arte, son industria, es cultura, es nuestra identidad cultural, pero es sobre todo estratégica y además es un gran negocio. Y eso sí lo tenían muy claro, por ejemplo, los gobiernos norteamericanos. El presidente Roosevelt, que gobernó del 33 al 45, tomó una serie de medidas para apoyar el cine norteamericano, para abrirle las puertas del cine norteamericano al cine norteamericano en Europa. Y transformó para siempre. Ahí fue cuando, en esa época fue cuando acuñó esta frase que se hizo famosa y a ver, donde van nuestras películas, van nuestros productos y va nuestra forma de vida. 80 años después lo lograron masivamente. Es el monopolio cultural más grande del mundo. Las películas norteamericanas acaparan el 90% del mercado del mundo. Las películas norteamericanas recaudan por año en las salas de cine fuera de Estados Unidos 25 millones de dólares. Ese es el tamaño del negocio. Y eso nos lleva, digamos, a la siguiente foto, que yo diría que es la foto de siempre. Me tomé la libertad de poner una serpiente de 2 cabezas, porque yo creo que el financiamiento y la distribución son precisamente una serpiente de 2 cabezas para los cineastas. Ayer, los que estuvieron en el conversatorio de ayer, yo creo que podrían haber percibido o percibieron esa angustia que tenían. Eran básicamente 4 directores los que estaban conversando ayer en la tarde, no productores sino directores, y la angustia de ellos era precisamente cómo hacemos para financiar las películas, porque además el conversatorio se llamaba de la idea a la producción, y claro, ahí es donde está ese abismo, ¿verdad? Yo puedo tener una idea preciosa y luego cómo hago para ir a realizarla. Entonces, la complejidad para ir a financiar una película y la complejidad aún mayor de distribuirla, la verdad es que puede minarle las ganas a cualquiera, por más linda que sea la idea, ¿no? Nada más para que se den una idea, esto es como un recuento de las posibles fuentes de financiamiento que tiene un productor audiovisual costarricense. Es cierto, ya tenemos algunos fondos estatales, ya podemos decir que tenemos ProArtes, que tenemos Fauno, tenemos un fondo como Sinergia, hay fondos en los festivales de cine, hay inversionistas privados interesados en producir películas, incluso existe el sistema de crowdfunding, que ojo, porque la verdad es que eso siempre existió, ¿verdad? Ahora uno oye Indiegogo y bla, 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 y la verdad es que toda la vida, desde una rifa es un crowdfunding, ¿verdad? Entonces, claro que podemos, hipotecar la casa, en fin, ahí la lista sería interminable, ¿verdad?, para financiar la película. Pero claro que ninguna industria se sostiene si luego no distribuye, porque lo interesante es no solo cuánto cuesta producirla, sino cómo hago para recuperar esa inversión, ¿verdad? Eso es lo que hace que efectivamente se genere la posibilidad de volver a producir y que no sea un esfuerzo esporádico. La mayor dificultad, me parece a mí, que enfrentan los productores audiovisuales es justamente lograr no solo que te financien la peli, sino mantener la autonomía creativa en ese proceso. Porque si no empezás, ¿verdad? Todo el mundo ha oído el dicho, el que paga la fiesta manda el baile. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo mantener la autonomía creativa del proyecto? Me parece a mí uno de los retos más difíciles. Y eso nos lleva a la sexta foto. Porque así como se diversifican las fuentes, digamos, de financiamiento, se han diversificado también las pantallas, las formas de consumo, las formas de distribución.
Hoy en realidad tenemos pantallas por todo lado, ¿verdad? Antes, digamos, los cineastas básicamente pensábamos, bueno, se puede vender la película en televisión, se puede vender en DVD, se puede vender en las salas de cine, pero hoy tenemos el iPhone, el iPad, en realidad con videomapping podemos tomar cualquier superficie de la ciudad y convertirla en una pantalla. Ahora tenemos los Oculus Rift, que voy a hablarles de esos un poquito más adelante, que son estos anteojos de realidad virtual. Y a veces, digamos que para bien y para mal tenemos esa diversificación de pantallas. Perdón, voy a tomar agüita. Por ejemplo, YouTube. YouTube es una nueva, digamos, plataforma para distribuir películas. Existe a partir del 2005, solo tiene 10 años de existir, parece mentira. Y algunos estudiantes de la Universidad Veritas, dos grupos de estudiantes empezaron hace unos años 2 proyectos, ni siquiera estaban graduados, uno de serie web, uno se llama Televiaje y el otro se llama La Vuelta, no sé si alguien aquí ha visto algo de eso, como 2 cabecitas se hicieron así. Estamos teniendo problemas de distribución, ¿se dieron cuenta? Este público es una muestra fehaciente de eso. Bueno, los estudiantes montaron estos 2 proyectos y los quería comentar porque a mí me pareció muy interesante que se animaran de una vez a tratar de, vamos a producir, lo hicieron a pérdida, es decir, ellos financiaron toda la producción, me refiero cuando hablo de serie web, son capítulos tal vez de 10 a 15 minutos y unos 10 a 13 capítulos por temporada. Ya van por la 3ª temporada. En La Vuelta, en Televiaje creo que van solo por 2, pero tienen un promedio de 40,000 visualizaciones por capítulo y tienen más de 10,000 fans en su canal de YouTube. Entonces, a pesar de que ellos financiaron esto de su propio bolsillo, empezaron a tener, digamos, posibilidades de recuperación de otra forma. Por ejemplo, digamos, base de público que fueron creando les permitió hacer unas campañas de crowdfunding, estas sí digitales, y levantar en un caso $5,000 y en el otro $15,000 para financiar la 3ª temporada o las temporadas siguientes. E incluso ellos tienen la posibilidad de recibir algún dinero por parte de YouTube. Lo que pasa es que aquí la cosa se pone interesante porque no es suficiente con tener las 40,000 visualizaciones, sino que YouTube te va a pagar, digamos, un dinero interesante. De hecho, te paga entre 0,30 centavos de dólar y $10 por cada 1,000 visualizaciones. Y luego te quita el 45% de eso antes de dártelo del impuesto de no sé qué. No importa. El 55% de 0,30 centavos ya puede ser interesante si tenés 40,000 visualizaciones. Estamos hablando de casi $6,000. Sin embargo, solamente accedes a esos fondos si la gente que visualizó tu capítulo le hizo clic a los anuncios que estaban en ese canal. Digamos, o sobre todo si la gente le hace clic a los anuncios, es que te paga bien YouTube. Entonces estamos hablando de que la nueva forma de distribución es cierto, qué maravilla, 40,000 personas vieron mi capítulo, pero eso no se va a traducir en dinero así nomás. Usted tiene que lograr que esas personas que vieron su capítulo entren al pequeño anuncio que había a la derecha de, no sé, cámaras GoPro, ¿verdad? Entonces, claro que ahora, ¿qué le espera, digamos, este tipo de cosas me pone a mí a pensar, ¿qué es lo que le espera a los productores audiovisuales, a las nuevas generaciones, no solo en términos económicos, de cómo vamos digamos, a replantear nuestros esquemas de producción, sino también en términos narrativos, qué revoluciones vamos a tener que hacer a la hora de contar historias? Y eso nos lleva, digamos, a nuestra foto final, por así decirlo, porque claro que cuando hablamos por lo menos a mí me pasa que cuando hablo de cómo los avances tecnológicos y cómo esta multiplicación de pantallas o esta multiplicación de posibilidades nos transforma, digamos, nos transforma la forma de trabajar, pero también nuestra vida cotidiana, es muy fácil caer en alguno de los 2 extremos. O vamos a un entusiasmo iluso y vamos a decir Internet va a democratizar el mundo, ¿verdad? O salen los apocalípticos y dicen no, se acabó el planeta. Mi mamá vivía obsesionada, sobre todo en la década del 70, con que en el año 2000 íbamos a vivir en torres aéreas y íbamos a andar todos en carros voladores. Pero estaba convencida, nadie la sacaba de ahí, ¿verdad? Ya se acercaba el año 98 y yo, mami,
no va a pasar, ¿verdad? Pero ojo, los carros voladores existían desde el año 56, o sea, esa tecnología sí está, y de hecho está. Pero bueno, el mercado no quiso ir por ese lado. Y el otro día una colega en la universidad, que es la directora de la Escuela de Animación, me prestó unos anteojos Oculus Rift. Yo no sé si ustedes han visto, bueno, estos no son los Oculus Rift, pero ahora les cuento por qué. Pero no sé si alguno de ustedes ha probado esa tecnología. ¿Alguien la probó? Bueno, a ver, hay por lo menos dos personas, ok. Yo les confieso que no la había probado. Básicamente, hace 2 o 3 años se logró desarrollar una tecnología que permite grabar una escena en 360 grados. O sea, tenemos las 6 dimensiones. Ya no solamente vemos una pantalla frontal, digamos, no tenemos la capacidad de solo ver para adelante, como todas las cámaras, como estas cámaras que están aquí, o digamos incluso ver para adelante pero en 3D, no es eso, sino que podemos ver en todas las direcciones, en las 6 dimensiones que tengamos, para abajo, para atrás, para todo lado. O sea, se filma con muchas cámaras a la vez y se recrea esa circunstancia. Entonces vos estás metido dentro de una película. Es, digamos, la tecnología más inmersiva que hay hasta ahora. Yo me pongo los anteojitos y acto seguido estoy trasladada a una especie como de tienda de familia mongola, ¿verdad? De las estepas de Mongolia, tomando té. Entonces están ahí los animales tirados y está el piso y está el bebé llorando y no sé qué, y vos estás ahí como si fueras un miembro de la familia más. Y corte A, estás navegando en el espacio de nuestro sistema solar, acercándote a los anillos de Saturno, y corte A, estás nadando en las profundidades del océano y te pasan los tiburones así cerca y vos puedes hasta hacer así y seguirle la cola al tiburón, ¿verdad? Es decir, cuando yo me quité los anteojos, la realidad de mi oficina era como, digamos, había perdido todo interés, por decirlo dulcemente. Yo, por supuesto, no quería volver a mi oficina y quería seguir viajando por cualquier parte del mundo mundial, ¿verdad? Lo que quiero decir, por supuesto, entonces empecé a pensar, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones? ¿Van a preferir estar metidos ahí? O sea, si ya muchos de nosotros preferimos estar en el celular que estar poniéndole atención a alguien mientras estamos comiendo, porque no hay nadie aquí que pueda decir que no, ¿verdad? Sacan el celular en mitad de la comida, sacan el celular en cualquier momento, cualquier espacio libre de tiempo que tengamos, el celular. Si ya nos pasa eso con el celular, ¿qué va a pasar con eso? ¿Verdad? Yo, apocalíptica total, me imaginé así me iba a ver yo dentro de nada, ¿verdad? Como este gordito de South Park, sentada frente a mis Oculus Rift. Pero luego me acordé de Gilgamesh, por eso tenía tanta importancia. Porque yo dije, a ver, ¿cuál era la tecnología de punta en el año 2200 antes de Cristo? Es de las tablas de arcilla de escritura cuneiforme. Pero ¿qué es lo que nos llegó 4000 años después? Es la historia. O sea, las historias, eso que siempre va a importar más el qué que el cómo. Siempre va a ser más importante el qué tenemos para decir, la narración esa que hay allá detrás, todo aquello que nos conmueve, que nos hace pensar, que nos hace sentir. La tecnología está ahí para ser apropiada, reinventada, para que la tomemos y la desarmemos y la usemos a nuestro favor. Si algo me enseña, digamos, la Escuela de Cine día a día, es eso. Nosotros estamos formando narradores, somos narradores. Finalmente, hace 2 días falleció Carmen Balcells, y que seguramente lo deben haber visto en las noticias. Es esta gente literaria maravillosa que fue representante de escritores desde Julio Cortázar hasta Gabriel García Márquez, no sé, Pablo Neruda, José Camilo Cela, Isabel Allende. Digamos que la lista es interminable, ¿no? Es una mujer que se dedicó a proteger y a distribuir cuentacuentos y narradores. Y esta es una entrevista que dio el año pasado y me pareció interesante. Por un lado es como de un optimismo exagerado, pero por otro lado viniendo de una mujer que había vivido todo el siglo y que vivió también estos 15 años de este nuevo siglo. Quisiera como cerrar con esa idea. La televisión no acabó con la radio ni con el cine.
El Internet no acabará con nada. El mundo del desarrollo tecnológico es fascinante. Llegará a las aldeas, hará más lectores y todo el mundo saldrá beneficiado. Bueno, ojalá que así sea.